Gracias por acompañarnos desde todo el mundo. En este evento realizado específicamente para ustedes interesados en México, como Datasur, deseamos generar un primer acercamiento a un país como México para hacer negocios. A continuación tendremos al gerente general de Datasur, Pablo Morales, que nos dará la bienvenida a este gran evento. Muchas gracias, Alexis. Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes, de hecho, también en muchos países que nos están viendo dentro de Latinoamérica. Hemos vuelto a desarrollar esta importante actividad digital que como Datasur realizamos fuertemente en los tiempos de pandemia y que en ese minuto lo hemos llamado Haciendo Negocios con. Y en el día de hoy vamos a hablar de México. Consideramos que este es un espacio muy relevante para de alguna manera acercar a los diferentes empresarios, ejecutivos, profesionales, incluso universitarios, a la realidad comercial y de negocio de distintos países dentro de la región, dentro de Latinoamérica, permitiendo de alguna manera entregar a todos ustedes un buen contexto de lo que está sucediendo, de lo que se espera incluso que suceda, bueno, y también, desde luego, de lo que sucedió en un mercado determinado. De esta manera, nuestro objetivo como empresa de información es entregar las herramientas necesarias para que todos los presentes, nuestros usuarios, nuestros aliados, eh, o aquellos que vean esta actividad después en YouTube o en otros medios, finalmente puedan tomar buenas decisiones. Entrando en materia, hoy día tenemos un gran país. Hoy día vamos a hablar de México, que sin lugar a duda una tremenda tierra de oportunidades para todos nosotros. Podríamos hablar que a nivel de exportaciones, sin duda, el hermano mayor de la región, que además en estos primeros meses del año 2023 en el acumulado han tenido un crecimiento de casi un 3%, sobre todo de la mano de el chiche, como decimos acá en Chile, que es las manufacturas que llevan acumulado hasta ahora un crecimiento cercano al 7%. Pero, y aquí una de las deudas que también es importante que lo comenten después los expositores, porque consideramos que hay una deuda, sobre todo para quienes estamos al sur de esta importante nación, que es su alta dependencia hacia los Estados Unidos. Desde luego, en el acumulado de este año ya llegan un 83% del total exportado hacia ese importante país. Quizás, desde luego, nos gustaría mucho que ese porcentaje girara prontamente y pase para aquí sus vecinos de Latinoamérica. Pero para eso estamos acá precisamente, para conversar, conocer y entender cómo podemos hacer más negocios con México, cuáles son las oportunidades que nos ofrece, desde luego, qué podemos esperar de este gran y hermoso país del tequila, de los mariachis y muchas cosas más para quienes puedan ir a visitarlo. Aprovecho también este espacio de agradecer a quienes hacen posible este importante espacio, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIEM, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversiones y Tecnología, COMCE, y desde luego la firma mexicana de asesora especialista en materia fiscal y aduanera, Estratego. Y desde luego Datasur, empresa a la cual represento, que es la plataforma de información de comercio internacional, que desde luego organiza todos estos encuentros y ya vendrán más haciendo negocios con Colombia, Perú, Chile, Ecuador y una infinidad de países dentro de la región. Así también, para terminar, aprovecho de saludar y agradecer enormemente a los expositores del día de hoy, en especial a la señora Fabiola Gómez Rochin, que es la directora general de Estratego, también al director general del COMSE en Veracruz, el señor José Luis Valencia Montano, y quien ya es un amigo de la Casa de Atazul que nos conoce mucho y que hemos tenido una larga relación con él, que es Gerardo Tajonar, que él es el presidente de ANIEM. Con todos estos invitados tenemos los ingredientes necesarios para comenzar, sin duda, esta gran jornada. Y de esta manera animarlo a todos ustedes a poder hacer negocios con México. Sin lugar a duda, vamos a tener aquí los principales argumentos. Muchas gracias a todos, que sea una interesante jornada. Muchas gracias, Alexis, también. Bueno, muchas gracias, Pablo. El día de hoy, como justo bien lo mencionaste, tendremos una increíble charla con algunos de los entes más importantes para este país y con los mejores expertos dentro de la materia. Es por ello que los invito a escuchar a detalle esta ponencia y poder conocer un poco más de las oportunidades que ofrece este país.
En primera instancia, tendremos uno de los entes más importantes en comercio exterior para México, con más de 70 años de acompañamiento a los importadores y exportadores en México. Nos acompaña el doctor Gerardo Tajonar, presidente nacional de ANIER, abordando el tema Tips para hacer negocios con México. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Y un honor colaborar con Datasur, Pablo, y ahora pues contento de compartir esta aula virtual con dos ponentes excelentes. A mí me toca estar el día de hoy en la casa de los importadores y los exportadores. Aquí estamos en México, en la colonia Roma. Desde aquí estamos transmitiendo esta ponencia y me toca platicarles de lo que vivimos aquí de manera constante. Tan fácil como que la semana pasada estuvimos en Panamá, un grupo de casi 30 empresas, casi todas del estado de Jalisco, haciendo negocios con empresarios de Panamá y tratando de convencerlos que siempre las oportunidades de negocio con México son muy grandes. Mi participación el día de hoy son tips muy concretos en alrededor de 20 minutos que estaré platicando con ustedes y que se sientan con la confianza de acercarse a nuestras entidades, que les estaremos dando realmente las oportunidades y las gestiones y los trámites que tengan que darse alrededor de los negocios con México. Paso a presentar mis diferentes diapositivas porque con estas me puedo ayudar e ir guiando mejor a mi charla. Bien, pues tenemos aquí la gran oportunidad de platicarles que México, ustedes saben, oficialmente el nombre es Estados Unidos Mexicanos, y que tenemos un país con diferentes eh, pues, eh, tamaños por la extensión territorial, porque al tener un territorio tan grande de 1.972.000 kilómetros cuadrados, pues tenemos microregiones con las que podemos hacer negocios en diferentes partes. Hacia el norte, todos los negocios siempre volcados hacia la Unión Americana, pero hacia el sur tenemos una frontera con Guatemala, que también a principios de año hicimos una misión comercial extraordinaria, porque al ser nuestros vecinos del sur, son nuestra puerta de entrada hacia Centroamérica, y ahora con los cambios que está habiendo en el tema logístico de nuestra región, pues es muy interesante lo que podemos hacer desde Guatemala y desde todo Mesoamérica. Por ello, pues somos el 10º país más poblado del mundo y tenemos grandes oportunidades de negocio. 129 millones de personas, alrededor de 129 millones de personas, un poco más, y con todos nosotros, pues con una economía en donde tenemos tanta variedad de distintas regiones, en donde a través de 32 entidades federativas y en la Ciudad de México podemos hacer grandes negocios. Es muy importante que ustedes que están pretendiendo entrar a México no nos vayamos solamente con las grandes ciudades, sino tenemos alternativas en ciudades más pequeñas, dependiendo de la oferta exportable, dependiendo de los productos que ustedes puedan traer a México, pues es importante que vean todo este panorama, no solo la Ciudad de México, no solo Guadalajara, no solo Monterrey, son las alternativas. Hay otras ciudades que pueden ustedes observar. México ocupa el 10º lugar por volumen de población en el mundo y por lo tanto, pues tenemos grandes oportunidades de negocio en cuanto a volumen, y también tenemos un bono poblacional que es uno de los temas con los que hoy día las grandes inversiones del mundo están buscando que los países también tengan este crecimiento poblacional, que sean jóvenes, y tenemos en México todavía un bono poblacional de jóvenes. El 52% de este 129 millones de personas corresponden a mujeres, el 88% a hombres. También contamos con una población económicamente activa del 60.2 millones de personas,
Y bueno, estamos viendo que en el 2023 esta población económica está creciendo y por lo tanto, pues las grandes oportunidades que se han visto después de la pandemia vale la pena destacarlas. Por supuesto, insistiendo en que tenemos grandes oportunidades en diferentes partes del territorio mexicano y siendo así, pues ustedes tienen que identificar en su due diligence, en su business plan, en su plan de negocios de exportación o su estrategia de inversión en México, en qué lugar de nuestro país pueden ustedes desarrollar estos negocios, pueden ustedes desarrollar inversiones, puesto que México hoy día representa un gran potencial logístico que más adelante, pues otro de nuestros ponentes dará más detalles sobre el tema logístico, pero a mí sí me toca decirles que es un gran momento para hacer negocios con México. Por supuesto, los principales centros industriales de nuestro país y los comerciales coinciden con los grandes urbes, con las grandes ciudades. Ciudad de México tiene más de toda el área conurbada de México incluye la Ciudad de México, pero también incluye parte del Estado de México, lo que le llaman el Valle de México, y ahí en esa zona conurbada son alrededor de 27 millones de personas, mientras que en Jalisco, el área metropolitana son alrededor de 5 millones y en Nuevo León también son alrededor de 5 millones. Como ustedes saben, Jalisco queda en la parte occidental de nuestro país y Monterrey, Nuevo León, la parte de Nuevo León, queda al norte del país. Por lo tanto, las vocaciones productivas y las vocaciones de negocio en esas dos regiones son un poco distintas. La parte norte con una vocación de hacer negocios con la Unión Americana, por supuesto. Tenemos un tipo de cambio que ha estado muy fortalecido alrededor de 17.50 y ha estado de repente bajando a 17, un poquito menos de 17, pero bueno, podríamos estar pensando en que está alrededor de 17.60 pesos por dólar. Entonces, pues tenemos un peso fuerte en este momento. Y bueno, pues tenemos un banco central, tenemos distintas organizaciones con las que somos parte hoy día, el G20, la Alianza del Pacífico, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OCDE, somos parte de estas organizaciones y principalmente pues México está dentro del contorno mundial y con las reglas del mundo para poder facilitar los negocios. Eso es lo más importante. También participamos en un mercado de valores. Tenemos una bolsa mexicana y una bolsa institucional de valores. Son dos bolsas, la más importante, por supuesto, la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues somos grandes exportadores. El 78.1% del Producto Interno Bruto se compone como parte del comercio exterior, el 39% del PIB es para exportaciones. Tenemos tratados de libre comercio, somos de los países, junto con Chile, de los que más tratados de libre comercio tenemos, alrededor de 50 países con los que tenemos beneficios arancelarios. Y bueno, pues tenemos como uno de los principales exportadores de América Latina, el 42% lo exportamos de esta región de Latinoamérica hacia el mundo. Estos son los tratados de libre comercio que México tiene. Efectivamente, Pablo nos decía hace un momento que, pues, aunque tengamos mucha apertura comercial, hacemos negocios con Estados Unidos, sí, más del 80% de los negocios de México se hacen con la Unión Americana, pero bueno, es que se ha vuelto ya una parte regional donde se ensamblan, donde se desarrollan infraestructura para toda la región, para México, para Estados Unidos, para Canadá. Hoy día tenemos incluso un ferrocarril que es socio de la NIERM, el Kansas City, que fue comprado por una entidad canadiense que tiene un tramo logístico desde México hasta Canadá. Entonces, imagínense, por eso la logística nos permite hacer muchos negocios con México y con Canadá, pero bueno, tenemos otros tratados de libre comercio y como les decía, pues hemos intentado a través de la NIERM estar presentes en Centroamérica, en Sudamérica, como parte de una estrategia de promoción internacional. Estos tratados de libre comercio nos permiten y nos facilitan los negocios, nos facilita la atracción de inversión
que por cierto pues está creciendo muchísimo. También somos un país importador y esto vale mucho la pena recalcarlo porque ahí tienen todos los países las diferentes importaciones que se desarrollaron en el 2022. 626 miles de millones de dólares que importó México como uno de los países más importadores del mundo. Entonces, la gran atracción de nuestro mercado hacia otros productos, no solo producto terminado, también productos intermedios, porque también somos un país eminentemente manufacturero. Por lo tanto, todos los que proveen a la industria mexicana, pues tienen grandes oportunidades de negocio. Más adelante veremos algunas. Tenemos una red de distribución comercial impresionante, ¿no? Al ser un país grande y al estar abierto al mundo, tenemos canales diversos como de importación, de representación comercial, agencias de ventas, distribuidores, detallistas, etcétera. Y por lo tanto, pues también tenemos una participación muy fuerte con temas de franquicias, alrededor de 1.500 marcas de franquicias, en donde se generan 4.500 millones de dólares al año. Supermercados, tenemos 6.100 tiendas de autoservicio, dentro de las que se destacan Walmart, Soriana, Chedraui, Casa Ley y H-E-B. Y bueno, tenemos una asociación que afilia a la mayoría de las tiendas de retail, es la ANTAD. Tienen una feria muy importante a principios de año, en el mes de marzo, y desde aquí, pues, ANTAD nos da reportes constantes. Nos comentaba que existen poco más de 2.300 tiendas departamentales asociadas a la ANTAD, que equivalen a 6.4 millones de metros cuadrados de pisos de venta. Entre estas tiendas departamentales, que ustedes saben que venden ropa, enseres menores, electrodomésticos, son lugares que puede uno acceder tanto de manera virtual como de manera física para adquirir productos. Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Sears, Sanborns, Suburbia, Coppel, Chapur, etcétera, son algunas tiendas departamentales que son puntos para comercializar productos terminados. ¿Qué oportunidades podemos conversar? Pues podemos platicar oportunidades muy fuertes en los servicios financieros. En todo el tema de ciudades inteligentes está México dentro del programa de Smart Cities, por lo tanto, pues están las principales ciudades de nuestro país tratando de generar todo ese desarrollo, toda esa economía circular, todo lo que tiene que ver con tecnología para convertirse en una Smart City. Tenemos muchas oportunidades en movilidad, en ingeniería, en aeronáutica. El sector automotriz, ustedes saben que es muy importante por el tema de la maquila y todo lo que son los componentes de automatización, franquicias. El sector salud también es muy interesante. Hoy día un poco abierto, pero también pues con las compras gobierno con ciertas restricciones. Este gobierno ha tenido el sector salud con algunas restricciones, pero bueno, tenemos el tema de franquicias y algunos otros insumos siempre bienvenidos como alimentos. El tema gourmet es muy interesante para México. Hoy día, pues al igual que la comunidad del mundo que está buscando productos saludables, también en México está sucediendo lo mismo. El crecimiento económico de los distintos sectores en el 2022 fue destacable. Siempre la industria manufacturera en los últimos años ha crecido y ha sido muy importante. Comercio al por mayor, al por menor, servicios inmobiliarios y bueno, para sorpresa de muchos, el tema de la construcción está creciendo también porque a raíz de o posteriormente al coronavirus, pues está habiendo infraestructura, grandes almacenes, grandes malls, centros comerciales, el sector transporte, todo el sector logístico está creciendo. La minería es un tema importante en México. Tenemos grandes minas al norte del país y de ahí todo lo que implica alrededor de las minas, proveedores de insumos, necesidades del sector minero. La agricultura y la ganadería, si bien es cierto que somos productores, también somos importadores de alimentos y bebidas, servicios financieros y otros, ¿no? Y bueno, pues aquí en la imagen nos puede decir que tenemos un gran sueño, pero es un sueño que se está haciendo realidad. Martin Luther King nos hablaba
del I Have a Dream, bueno, pues tenemos un gran sueño en México que hoy día se está convirtiendo en una realidad. México es centro logístico y manufacturero del mercado más grande del mundo, Norteamérica. Por lo tanto, las grandes oportunidades que se gestan en nuestro país hacia el mercado norteamericano pues son per se interesantes. Asia y Europa unidas a través del interoceánico, es un canal interoceánico que se está desarrollando, que bueno, pues muchos hablan que no va a ser competencia del canal de Panamá. Yo por el contrario pienso que sí, y que no solo va a ser competencia, sino que va a ser una opción más de logística, pero además una opción de inversión. Eso lo platicará más José Luis, pero bueno, sí lo dejo ahí como un tip, porque es una gran oportunidad de hacer negocios el canal interoceánico, y bueno, con lo que se ha denominado el nearshoring, que prácticamente es la relocalización de empresas. Yo les quiero platicar, por ejemplo, aquí una empresa que fabrica herramientas, que es socio de la NIER, tiene alrededor de 22 plantas productivas, de las cuales 10 estaban en Asia. Hoy de esas 10 ya se trajo a México 8. Ese es el nearshoring, regresar o relocalizar las industrias para que estas industrias logren establecerse nuevamente en Norteamérica y tener una capacidad productiva hacia el mercado norteamericano como principal plano. Y bueno, pues también descargar la presión que tiene hoy día la Unión Americana en sus puertos, también en las fronteras. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una planeación de las propuestas. Tenemos que planear claramente, desarrollar las líneas estructurales de la logística, revisar todos los nodos y los desarrollos, la oferta competente. Tenemos una oferta competente muy interesante, pero también necesidades, y tenemos una serie de programas de atracción de inversión que vale la pena revisar, porque cada región, cada ciudad, cada estado tiene programas de inversión que llaman la atención. Poco hablando de la cultura, pues somos muy parecidos a la cultura latinoamericana. Es un país con un gran patrimonio cultural, somos muy nacionalistas. Hoy, en esta época de septiembre, pues bueno, todo el mundo tenemos por ahí nuestras banderitas, algunos hasta nos vestimos de charro, porque somos con ese tema del nacionalismo muy arraigados, y por lo tanto pues tiene que ver también con nuestra manera de consumir. Y contamos con una gran variedad de sitios de interés, por supuesto, para el turismo. Tenemos pueblos mágicos, tenemos ciudades que son patrimonio de la humanidad, y tenemos un centro de distribución que no produce nada, prácticamente todo lo importa, como es la Riviera Maya. Ustedes saben, Cancún y toda la Riviera Maya, pues es un polo de importación de productos en donde ustedes tienen grandes oportunidades, y está al sur de nuestro país, grandes oportunidades de hacer negocios. Muchos empresarios del sur, de Guatemala, de Centroamérica, de Sudamérica, están utilizando esa plataforma de distribución, porque también pues, tenemos esa gama turístico-cultural que llama al turismo internacional, y por lo tanto grandes oportunidades de negocio. La dinámica de los negocios en México se basa un poco en el regateo, en buscar beneficios para ambas partes. Es una cultura de negociación, y también esta cultura tenemos, por otro lado, esa variante que yo hablaba al principio de las regiones, en donde al norte de nuestro país pues son más directos, más al American Style, en donde hacen negocios de manera más parecida a la Unión Americana, ¿no? Sin embargo, bueno, esta parte de la negociación amigable, en donde hay un intercambio de comunicación, un intercambio de alimentos, de bebidas, el tequila que hablaba Pablo, ahora el mezcal, pues son buenos pretextos para hacer negocios con México. Dada la cultura tradicional, un cliente que espera que el proveedor esté disponible de manera constante, ¿no? Entonces, este es un tip que les quiero dar, porque sí hay que estar al pendiente del cliente mexicano, que el cliente mexicano pues a veces pide cosas o está pegado a su celular, no solo las horas laborables, sino también las horas que no son laborables. Entonces, un tip que les quiero dejar: los proveedores
pues no deben de llegar tarde a las reuniones. Sin embargo, a veces los clientes tienen ese privilegio y se enojan, entonces se puede perder el negocio. Entonces nosotros tenemos que, al hacer negocios con los mexicanos, llegar puntual. Todas las conversaciones de preámbulo tienen que ver con el interés del interlocutor. Entonces es muy importante la parte previa, el tomar un trago, el sentarnos a comer, ahí es donde se llevan a cabo los principales negocios. A veces se tarda más en llegar a un acuerdo o implementar un proyecto con las fechas frecuentemente tentativas. Entonces son tips muy concretos que podemos ir implementando. El socio te pone en contacto con clientes potenciales para llegar a otras personas. Una vez que empiezas a tener negocios con alguien, él te puede ir abriendo las oportunidades. Por lo tanto, el hecho de tener un representante comercial aquí en México también ayuda mucho. Y no solo eso, sino te ayuda también con temas de gestión, con temas fiscales, contables. Hay mucha creatividad para poder entender la parte fiscal, la parte contable, y por lo tanto estos socios ayudan a evaluar y a tener niveles de competitividad en cuanto al producto. Entonces siempre tener no solo al importador, sino también algún representante comercial o algún distribuidor. Es necesario tomar en contacto con varios socios potenciales y tener opiniones críticas sobre las opciones que existen en nuestro país. Finalmente, termino mi disertación diciéndoles que en la NIER, que somos la entidad más antigua del comercio internacional de nuestro país, nacimos en 1944, ustedes tienen más de 5,000 socios importadores y exportadores en 32 delegaciones. Prácticamente estamos en todo el país y tenemos 5 delegaciones internacionales que estamos a sus servicios en temas de consultoría, gestoría, promoción internacional. Hacemos agendas de negocios para que ustedes interactúen con clientes potenciales en nuestro país. Ayudamos en la defensa legal, publicaciones, comités y grupos de trabajo, capacitación. Esta es una nueva NIERM, es una NIERM que se ha transformado en los últimos 3 años y que hoy día puedo decirles que verdaderamente es el lugar para hacer los negocios. Muchísimas gracias, dejo mis datos y sobre todo pues agradecer a Datasur, a Pablo y su gente, que siempre estamos por ahí interactuando información y conociendo todo lo que hacemos juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Ahí de todos modos vamos a aperturar un espacio por si hay algunas preguntas para que te las puedan hacer llegar. Perfecto. Eh, y bueno, a continuación tendremos a uno de los entes más importantes para el comercio y el cual ha ayudado al sector privado mexicano dedicado a la promoción del comercio exterior por más de 70 años. Nos acompaña el director general de Comce Veracruz, José Luis Valencia, con el tema oportunidades logísticas. Muchas gracias, José Luis. Al contrario, Alexis, Pablo, muchísimas gracias. Pues un gusto acompañarles esta mañana. Un saludo a todos los colegas empresarios, comercializadores y asesores que están viendo esta transmisión desde Latinoamérica. Igualmente a mis compañeros panelistas. Pues qué honor compartir con ustedes este espacio. Pues como bien como bien ha dado un punto de partida excepcional, mi estimado Gerardo, en México hay enormes oportunidades para desarrollar negocios. Sin embargo, quiero, quiero ser muy franco y sincero, uno de los elementos estratégicos y de mayor valor que vemos en México para potenciar los negocios es el aspecto logístico. Y quiero partir de esta frase, que es un pensamiento que he venido acuñando a lo largo de los años, en donde identificamos que la competencia hoy en día de las cadenas de valor ya no solamente permea sobre la innovación de los productos en el mercado, ahora depende plenamente de los servicios y la gestión logística. Y bueno, con este comentario y esta reflexión quiero compartir con ustedes todas las oportunidades logísticas que tenemos en México para que visualicen de qué manera podemos desarrollar esas alianzas estratégicas con sus empresas, con sus firmas, con sus productos y ayudarles a potenciar la idea de negocio, el plan de negocios que estén generando. Comenzando desde el punto de vista general, pues no podemos perder de vista que México es uno de los países que en Latinoamérica ha tenido una gran apertura comercial y nuestra base formal para desarrollar esa estructura comercial ha sido a través de tratados de libre comercio
y acuerdos de promoción, protección recíproca, así como acuerdos de complementación económica. Es una gran gama y una apertura con 50 países, más de 50 países, con los que tenemos esta sinergia para apertura bilateral, multilateral del comercio y que sin duda alguna nos ha permitido ir explorando e ir impulsando nuevos mercados. No obstante, reiterando lo que mi antecesor comentó, e igualmente Pablo, sobre la base del comercio pues, que compartimos en Latinoamérica, está centrada en el gran mercado que hoy en día sigue siendo Estados Unidos y Canadá. Y bueno, la intención es identificar áreas de oportunidad para diversificar. Tenemos desde México una apertura fantástica con el mercado europeo a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. Lo mismo que con Asia a través de nuestro más reciente tratado, que es el Tratado Integral de el Tratado Integral Progresivo de Asociación Transpacífica, TIPAD, que nos une con las economías de la costa este asiática, Japón, el sureste asiático y Nueva Zelanda. Teniendo esto como punto de partida, quiero compartir con ustedes pues, la ventaja estratégica que tenemos a nivel global, posicionando a México como un centro logístico estratégico para el desarrollo de manufactura y la comercialización internacional. Y en ese sentido, quiero poner 4 grandes drivers en la logística que hoy en día estamos trabajando con nuestros asociados, trabajando con nuestros clientes desde COMSE, para poder impulsar estrategias de gran valor. Número 1, considerando nuestra posición geográfica con esa oportunidad que tenemos de tener salida al Atlántico a través del Golfo de México, salida al Pacífico, igualmente la conexión terrestre con el gran mercado que representa Estados Unidos y la conectividad que también representamos con Centroamérica y Latinoamérica a través de nuestra frontera y a través del mar. Somos básicamente un hub para potencializar la introducción de productos en todo el mundo. De esta manera generamos una interconectividad, no solamente a nivel global, sino también en un momento les compartiré lo que estamos generando a través de los corredores intermodales en el país y cómo conectamos industrias, productos con puntos de entrada y salida en territorio nacional. Gerardo hizo un planteamiento importantísimo en torno a la estructura que comercialmente y en términos de manufactura representa México con el mercado norteamericano a través de nuestra conformación como ese bloque TEMEC. Nosotros durante los últimos años hemos puesto una visión estratégica en identificar oportunidades particulares para poder generar esa transferencia de manufacturas que mediante los servicios offshoring se habían estado yendo principalmente a Asia y a algunos otros países fuera de la latitud geográfica de los mercados de mayor consumo para empezar a desarrollar manufactura local y generar nosotros ese valor que requiere la cadena de suministro. Desarrollando ahora políticas para impulsar la regionalización en donde compartimos esta oportunidad con ustedes como hermanos latinoamericanos para que podamos en conjunto impulsar esos trabajos de aprovisionamiento a las grandes cadenas de valor. Y de esta manera generar acciones estratégicas en torno a logística colaborativa. Desde COMSE venimos trabajando mucho la comunidad en desarrollo de propuestas, en desarrollo de estrategias empresariales a través de la vinculación de la academia y, por supuesto, en una intermediación, una planificación con el gobierno en los ámbitos que nos correspondan. Teniendo esto como punto de partida, quiero compartir con ustedes el mapeo logístico de México para que visualicemos en conjunto las oportunidades que tenemos para mover carga en los distintos puntos de la República Mexicana, así como también para la recepción y la interconexión con los nodos de entrada y salida que ustedes tienen en sus países, ya sea vía marítima, ya sea vía aérea, y para Centroamérica, pues a través de la conexión carretera. Tenemos actualmente 117 puertos, tenemos 370,000 kilómetros de carreteras, 78 aeropuertos y 66 vías férreas.
que en conjunto con las 50 aduanas, tanto marítimas, aeroportuarias, fronterizas norte, sur e internas, desarrollan nuestra base estratégica del sistema logístico para movimiento de cargas mexicano, en donde debemos puntualizar la estructura que actualmente tenemos de los principales clústeres productivos en el país. Y les comparto este mapa para que puedan identificar en la geografía mexicana cuáles son los principales nodos de conexión que tenemos en temas de manufactura. Tenemos en la región norte los estados desde Baja California hasta Tamaulipas, centrados principalmente en manufacturas metalmecánicas, acero, aluminio, manufacturas de componentes electrónicos que forman parte de las principales cadenas de aprovisionamiento hacia Estados Unidos. Tenemos la región centro-norte, que corresponde a esos estados del occidente, que también han desarrollado en gran medida mucho valor hacia la manufactura de alta tecnología, incluyendo también oportunidades para el sector automotriz y el sector agroindustrial. De hecho, esta región occidente hoy en día se ha vuelto una de las regiones con mayor producción y movilidad en agroproductos, tanto frescos como procesados, y está siendo un nodo de aprovisionamiento para el abastecimiento mundial de alimentos. A la par de la región centro, que se ha destacado por el impulso en la industria metalmecánica, en la industria automotriz igualmente, tanto centro-norte como centro, compartimos los grandes clústeres automotrices que tenemos en la República Mexicana y que en conjunto pues suman el mayor producto de valor a la exportación que tenemos a nivel nacional. De la misma forma, destaco una región que, como pueden ver, ha tenido menor influencia a lo largo de los años en el tema de desarrollo industrial, como es la región sur-sureste, desde el estado de Veracruz, que es donde me encuentro, hacia los estados del Pacífico, Guerrero, Oaxaca y la península de Yucatán, siendo principalmente una región impulsada hacia el sector energético, hacia el sector hidrocarburos. No obstante, nosotros desde COMCE, en colaboración con otros organismos y con gobiernos de los estados, estamos buscando impulsar una reconversión de las oportunidades de la región, sobre todo por un gran proyecto que ya lo mencionó Gerardo y del cual les detallaré en breve, que es el corredor interoceánico. Pero bueno, esto simplemente lo comparto para que tengamos una visión geográfica de la industria que se desarrolla en México y de esa manera podamos ir partiendo sobre las oportunidades que tenemos en cuestión de logística. Bien, partamos por nuestro sistema de conexión aeroportuaria. Tenemos actualmente 78 aeropuertos, de los cuales 66 son internacionales y 12 nacionales, únicamente para el movimiento de cargas en la región de la República Mexicana. Es importante destacar que de los 66 aeropuertos internacionales, destacamos 4 aeropuertos como los principales en términos de conexión internacional, como es el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Guadalajara, de Monterrey y de Tijuana, que hoy en día están siendo puertos que sirven para conectar rutas hacia Estados Unidos, hacia Asia e incluso hacia Sudamérica, y que nos están permitiendo tener una gran conectividad y frecuencia de vuelos para poder impulsar el movimiento de carga por esta vía. De hecho, a partir de lo que todos sufrimos en la pandemia, esa obligada necesidad de reconversión de las cadenas de suministro, el sistema aeroportuario mexicano pues está buscando alternativas para impulsar la conectividad con más vuelos. Incluso habrán escuchado del nuevo aeropuerto que se desarrolla en la zona norte de la ciudad, que ya entró en funciones, el aeropuerto Felipe Ángeles, que está buscando ser un nodo logístico para el movimiento de carga y desahogar la manipulación de carga a través del aeropuerto de Ciudad de México. Tenemos igualmente nuestro sistema portuario nacional, un sistema portuario conformado por 118 puertos y terminales habilitadas, en donde destacamos los puertos de altura, que son los que tienen conexión internacional,
Varios de estos puertos conectan directamente con puertos centroamericanos y sudamericanos en tráficos directos e incluso algunos otros con transbordo. Pero les puedo comentar, por ejemplo, que tenemos salidas directas desde Veracruz, desde Altamira, en servicios regulares de cargas contenerizadas, con los principales puertos de Centroamérica, con los principales puertos del litoral atlántico de Sudamérica, desde, desde Venezuela hasta Argentina, en una conexión de aproximadamente de 25 a 30 días en líneas directas. Tenemos lo mismo del lado del Pacífico, de los puertos de Ensenada, de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, conectividad que va desde los 4 días hasta los 21 o 23 días, desde Puerto Quetzal en Guatemala hasta San Antonio en Chile. Entonces, formamos parte de la interconexión que las líneas regulares van generando en ciclos para tránsitos hacia Asia, hacia Norteamérica y hacia Europa. Y creo que ahí tenemos una gran actividad de trabajo para impulsar mayor desarrollo de cargas hacia la exportación. Quienes hayan tenido la oportunidad de exportar vía marítima seguramente habrán notado que los fletes de exportación a Asia son sustancialmente mucho más económicos que los fletes de importación. Y bueno, considerando el tema de la interconexión global que tenemos, importante destacar que conectamos vía portuaria a 10 países de África, 26 de América, 22 países de Asia, 11 países en Europa y los 2 países de Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, teniendo un total de 71 países en conexiones directas a través de las rutas de servicio regular y 264 puertos a nivel mundial. ¿Cuáles son los elementos que consideramos como de mayor valor para poder impulsar el movimiento de carga marítima? Bueno, que hoy en día los puertos de México están trabajando para impulsarse como puertos de valor a través de una figura que aquí en México se conoce como recinto fiscalizador estratégico y que, traducido en una latitud cercana al ambiente legal latinoamericano, podría interpretarse como una especie de zonas francas. También estamos desarrollando estas oportunidades para generar valor al movimiento de carga. Conectividad con más de 150 destinos directos desde los principales puertos. También estamos en la modernización de los corredores intermodales. Esa puntualización geográfica de los principales centros industriales del país tiene conexión directa vía ferroviaria y vía carretera hacia los principales puertos del país, lo cual pues, genera una facilidad en el flujo de mercancías y que podamos generar de forma expedita el movimiento de carga. También en este momento, posterior a esta transición que a nivel gubernamental se generó en los cambios de las autoridades aduaneras y las autoridades portuarias, estamos trabajando muy de la mano con Secretaría de Marina, con la Agencia Nacional de Aduanas de México, para impulsar trabajos de posicionamiento estratégico y de generación de valor en los servicios, precisamente para reducir costos y reducir los tiempos e incluso pues, mejorar la calificación que recientemente obtuvimos en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Es un compromiso que tenemos tanto actores privados como el gobierno y que estamos premiando con nuestros asociados importadores y exportadores para impulsar mejores prácticas en el desarrollo portuario nacional. Importante destacar que en el desarrollo portuario nacional también estamos trabajando en rutas marítimas de corta distancia y de cabotaje. Aquí les comparto pues algunas de las rutas que actualmente se tienen para manejo de cabotaje en el litoral mexicano y actualmente también estamos trabajando en el desarrollo de rutas de corta distancia en el Pacífico, de Manzanillo hacia la costa oeste de Estados Unidos, particularmente a Los Ángeles, desde Puerto Chiapas, en el sur del país, hacia Caunemi, que es uno de los puertos principalmente receptores de carga fresca, de productos frescos, vegetales, frutas, para distribución en toda la costa oeste de Estados Unidos. Y otra ruta de corta distancia que sale de Veracruz, pasa por Puerto Progreso, llega a Santo Tomás de Castilla y está
buscando conectar también con puertos de la costa del Golfo de México estadounidense y con puertos de la costa este de Estados Unidos. De tal manera que podamos trabajar también a través de estas denominadas carreteras del mar para generar mayor movilidad de mercancías. ¿Sí? Estamos trabajando con Belice, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en también impulsar proyectos de corta distancia para impulsar la movilidad de carga regional a través de transportación marítima. Y bueno, no podía dejar de lado platicarles sobre este gran proyecto que es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es un proyecto que tiene más de 100 años en escritorio y en la visión de los gobernantes en México. No obstante, en esta administración pues, es cuando realmente se está tomando un gran trabajo de impulso, y es un corredor que va a unir en una línea de 302 kilómetros desde el puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México al puerto de Salina Cruz, en vía terrestre, ferrocarril y vía terrestre, carretero, una conexión para el movimiento de carga intercontinental, ¿sale? Desde el Pacífico al Atlántico y viceversa, generando una vía alterna al Canal de Panamá. Como ustedes saben, pues una noticia que ha dado la vuelta al mundo en las últimas semanas ha sido la saturación que el Canal de Panamá está representando y la situación que lamentablemente por las condiciones climatológicas se está representando en el bajo nivel de agua en ese tránsito marítimo. Entonces, esta saturación, este estacionamiento de barcos que se está generando a lo largo de las dos líneas de entrada del canal, pues pretendemos que en un futuro no muy lejano se reduzca y que podamos servir como un complemento al movimiento de carga a nivel mundial. Adicional a la facilidad del movimiento de carga, es importante destacar que dentro de este corredor, dentro de esta área de 300 kilómetros, se están desarrollando 11 polos de desarrollo, en donde el gobierno mexicano está facilitando la atracción de inversión para la industria eléctrica, la industria automotriz, dispositivos médicos, farmacéutica, agroindustria, generación de energías limpias, maquinaria y equipo, tecnologías, metales y petroquímica, a través de proyectos estratégicos y la concesión con algunos beneficios fiscales para atraer inversión en estos polos de desarrollo. Algunos datos de la plataforma logística que representa el corredor interoceánico, como pueden ver, una reducción sustancial en el movimiento por contenedor de mercancías, una reducción en tiempo para el traslado de mercancías e incluso en una reducción sustancial en comparación de lo que actualmente se está manejando en el Canal de Panamá. Y bueno, esto nos va a permitir también generar una interconexión hacia la costa este de Estados Unidos, hacia Europa de manera directa el Atlántico, y por supuesto mantener y fortalecer la conexión que tenemos hacia el mercado del sureste asiático. Evidentemente, dentro de esta conformación logística necesitamos hacer presente la infraestructura ferroviaria que tenemos. Si bien es cierto, en nuestro país la conexión ferroviaria conecta las principales ramales con los centros industriales a lo largo de 17.360 kilómetros de vías principales, es importante compartir con ustedes que estas vías en el territorio nacional están generando una conexión a través de ramales con América del Norte, como es la oportunidad del servicio Falcon Premium entre Canadian National, Union Pacific y el Grupo Mexicano de Transportes, para conectar un centro industrial importante que es el Bajío Mexicano, pasando por Monterrey, hacia el norte de Estados Unidos, la costa este y oeste y Canadá. ¿Sí? De la misma manera tenemos lo que es el denominado Corredor TEMEC, que es un proyecto que se está desarrollando para unir en conexión a Mazatlán, también como hub de conexión marítimo, pasando por Laredo, Monterrey y Durango, hacia el centro del territorio nacional estadounidense, pasando por 3 de las principales ciudades consumidoras y de alto valor en manufactura, como es Dallas, Tulsa, Chicago, llegando a Winnipeg.
el corredor que también en este momento está trabajando a través de la fusión de Canadian Pacific con Kansas City Southern, el corredor que va desde el centro del país, igualmente hacia el centro, y el noroeste y noreste de Estados Unidos, y las principales ciudades con el límite de 32,000 kilómetros de vías férreas. Y un último corredor que tenemos, que somos el único país en Latinoamérica que tiene esta posibilidad de conexión ferroviaria con Estados Unidos, es a través de un ferrobuque que sale del puerto de Coatzacoalcos y llega a Mobile, Alabama, para conectarse a través de las líneas férreas en el estado norteamericano. Y finalmente, Finalmente tenemos la oportunidad del movimiento carretero a través de las principales ramales en el país, 398,149 kilómetros de carreteras que unen todos los polos industriales y de trabajo con las principales conexiones marítimas, aeroportuarias, y que hoy en día está siendo un complemento de gran valor para la conectividad portuaria, aeroportuaria y fronteriza. Es cierto que dentro del transporte carretero hay muchos retos que en este momento desde el país y desde el sector privado estamos buscando avanzar para fortalecer y mitigar los riesgos que normalmente ocurren en carretera, y para ello también impulsamos mucho el tema de planeación y la utilización de vías adicionales como son las carreteras marítimas que se están desarrollando, y en la oportunidad de los equipos también las líneas férreas. Finalmente, quiero cerrar comentando que el enfoque logístico que tenemos en México, pues parte en gran medida por la oportunidad que tenemos comercial a través de los tratados de libre comercio y la vinculación con más de 50 economías a nivel mundial. Debemos visualizar que México, dentro de Latinoamérica, es un socio estratégico, y permítanme hacer el comentario y la invitación a que podamos impulsar el desarrollo de negocios en conjunto. Tanto ustedes como nosotros tenemos intereses en común en un gran mercado como es el mercado norteamericano, como lo es el mercado asiático y el mercado europeo en términos de consumo. Entonces creo que bien vale la pena aprovechar nuestra cercanía geográfica para detonar con aún más potencial los nodos logísticos que tenemos y aprovecharnos como una gran región de producción y de abastecimiento. Y en ese sentido, es importante también que continuemos la colaboración que hemos generado con Centroamérica, con Latinoamérica en general, con Caribe, para que a través de las reuniones que se generan en el gobierno y el sector privado, busquemos impulsar el tema de la simplificación regulatoria. Entre más simplificación tengamos, mayor comunicación tengamos, vamos a hacer el tráfico de movimiento de mercancías mucho más sencillo y óptimo para efectos de la cadena de suministro. ¿Vale? Y finalmente, les quiero cerrar con estos puntos importantes de la oportunidad de la conectividad logística mexicana. Tenemos un país integrado en interconectividad portuaria, aeroportuaria y fronteriza. Estamos en este momento trabajando para impulsar la regionalización de las cadenas productivas. Estamos generando un alto impulso a la región sur-sureste de México, que es una región que hermana perfectamente con Centroamérica y Caribe a través de este plan mesoamericano, y estamos pues en conjunto desarrollando plataformas de acceso a los grandes consumidores globales. Y con esto finalmente les pregunto si estarían listos para aprovechar lo que en conjunto podemos hacer por México, y desde COMCE tienen un aliado importante y un aliado comprometido a impulsarlos en el desarrollo de estrategias y planes comerciales, no solamente para México, sino que en conjunto con México aprovechemos todo el valor que podemos generar hacia México. ¿Vale? Pues finalmente quedo a sus órdenes, estimado Pablo, Alexis, colegas de panel, muchas gracias por la oportunidad y atento a sus comentarios. José Luis, muchísimas gracias. Es un tema sumamente interesante. Ahora tendremos a una de las empresas líderes en comercio exterior y que busca la prevención implementando estrategias únicas de alto valor para proteger a la empresa. Con ello, damos pie a su directora general, Fabiola Gómez,
con el tema IMEX, obtención, correcto mantenimiento y su importancia en el nearshoring. Buen día a todos. Mi nombre es Fabiola Gómez, represento a la empresa Asesores Estratego. Somos una firma fiscal y de comercio exterior de México. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos aspectos bastante interesantes sobre nearshoring y su impacto en lo que es el programa IMEX, que es una herramienta de fomento a las exportaciones, que básicamente se vuelve el instrumento idóneo para la inversión extranjera cuando se trata de producir o llevar procesos de servicios dentro de México que después sean destinados a la exportación. Hablar de nearshoring actualmente resulta algo cotidiano para las agendas de cualquier país, especialmente para América. De forma muy particular en México, como sabemos, este fenómeno está produciendo algunos efectos inmediatos y expectativas económicas muy favorables para el país, derivado precisamente de la localización de las empresas a nivel global que se está gestionando precisamente sobre las inversiones en las cadenas productivas. Las perspectivas económicas que se prevén por distintos analistas concluyen que el nearshoring puede tener un impacto importante en lo que hace al Producto Interno Bruto para México. El Banco Interamericano establece o visualiza que México podría verse beneficiado por el nearshoring con un potencial de obtener hasta 35,000 millones de dólares al año. Esto representaría aproximadamente la mitad de la expectativa que se prevé para lo que hace América Latina y el Caribe, que es una expectativa de 78,000 millones. Y esto normalmente se explica, como escuchábamos anteriormente, a dos puntos o aspectos claves que se resaltan siempre a partir de la ubicación geográfica de México, de su cercanía con el vecino del norte, con Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores a nivel mundial, y adicionalmente a la mano de obra competitiva y salarios bastante con costos competitivos en relación a otras economías. Pero hay otros aspectos claves que resaltan y ponen a México como un lugar clave verdaderamente México para canalizar, atraer y potencializar la inversión extranjera. De eso es lo que voy a estar hablando de hoy. Voy a compartirles un poco de los impactos, sobre todo en lo que hace a nuestro país, a México, en relación al nearshoring y adicionalmente cómo aprovechar estas ventajas que se prevén, en especial también para la región de América, a través del uso de ciertos instrumentos que brindan beneficios, brindan ventajas fiscales a las operaciones de comercio exterior que se gestionan precisamente en México. Como comentaba, el tema del nearshoring es un tema, es un término bastante recurrido, normalmente en la agenda internacional, nacional, pero destaco dos aspectos de antecedentes que son bastante importantes para entender este fenómeno y sobre todo el poder comprender todos estos impactos en materia económica, en materia de negocios, que vamos a poder estar visualizando y que se podrían concretar como beneficios importantes para las empresas. El nearshoring tiene su antecedente en el offshoring, que fue un fenómeno que se dio por allá de los años 90, con el inicio de China, su apertura comercial, en donde inicia precisamente esta apertura con su inclusión a la Organización Mundial de Comercio, por ahí de 2001, con lo cual se vuelve un socio 143, y a partir de cual China inicia con una relevancia económica muy importante a nivel mundial. China se convierte como tal en el fabricante del mundo, gestiona precisamente esa relevancia económica al ser la fábrica en Asia del mundo, y con esto se concretizan muchos procesos productivos que se dirigen a Asia, donde muchos de los fabricantes apostaban por algunas ventajas competitivas que ofrecía este país asiático, como son la mano de obra muy barata, muy económica, y a pesar de la lejanía, a pesar de la distancia y la poca
posiblemente estrategia geográfica en materia logística, se decidía invertir y llevar procesos productivos precisamente en el continente asiático. En primer lugar, China, pero pudiera ser también India o Vietnam. Esto precisamente desató que China tuviera esa importancia y esa relevancia que vino a calificarse o vino a analizarse a partir precisamente de ciertos eventos como son la pandemia del COVID. Ahora, el nearshoring como tal es lo opuesto al offshoring. Y precisamente se trata de trasladar las cadenas productivas a lugares estratégicos geográficamente que se ubiquen cerca del consumidor final. Básicamente el nearshoring es producir cerca del consumidor final en tiempo eficiente y con reducción de costos y vulnerabilidades, que fue una de las cuestiones, precisamente la actualización de diferentes vulnerabilidades es lo que gestionó mucho todo este fenómeno que hoy conocemos como nearshoring. Algunos de los elementos actuales pues, que se configuraron para este fenómeno fue precisamente, como comentaba, el tema de que China gestionaba la mayoría de los procesos productivos del mundo. Como saben, también se inició una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que inició principalmente desde la administración del presidente Donald Trump, donde se impusieron aranceles sobre aranceles, y posteriormente con la llegada de la administración del presidente John Biden, no se quitaron estos aranceles, sino que se continuó con esta política, lo que ha gestado pues un debilitamiento en la relación comercial entre Estados Unidos y China. Otro de los aspectos importantes que detonaron este fenómeno que tanto nos está beneficiando a nivel América, precisamente fue la pandemia de COVID. Como sabemos, con la pandemia de COVID se configuraron nuevos retos, sobre todo en materia logística. Tuvimos lo que fue la crisis de los contenedores. Al hablar de la producción en China, mucha de la logística que se gestiona se hace precisamente a través de contenedores marítimos. Y dentro de la pandemia hubo una crisis en este sector logístico, puesto que los contenedores que anteriormente tenían un costo, por ejemplo, de $2,500, subieron a costos históricos hasta $20,000 en caso de fletes a Estados Unidos, lo que ocasionó precisamente la disrupción de las cadenas de suministros y se identificaron nuevas vulnerabilidades en la producción. Esto también provocó que muchas empresas, muchos productos no pudieran soportar esta adición en los costos logísticos y de transportes. Adicionalmente, otro de los factores que han detonado este fenómeno tan importante como el nearshoring son las decisiones de China, precisamente durante la época de la pandemia, de cerrar de forma definitiva los procesos productivos. Y por ahí fue bastante escuchado el tema de la crisis de los semiconductores, de los microchips, que al final de cuentas esto, como sabemos, afectó a más de 169 industrias y provocó importantes aumentos en precios y la escasez, sobre todo en diferentes productos, como son precisamente la industria automotriz. Otro de los factores que desencadenó este fenómeno fue precisamente la guerra, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que debilitó todavía más la relación comercial entre China y Estados Unidos, toda vez que China, como saben, soportó o gestionó su apoyo a Rusia. Y pues evidentemente esto tuvo como consecuencia también el debilitamiento de la operación. Y bueno, básicamente en el tema, en la configuración de todos estos aspectos claves que son el antecedente precisamente de lo que es el nearshoring o la localización de empresas, se gestionan estas nuevas oportunidades para la región América y evidentemente con todas estas condiciones los fabricantes, principalmente estadounidenses, se replantearon la conveniencia de tener todas esas fábricas productivas en Asia para surtir a un consumidor que finalmente se ubica en otro continente. Y de ahí hay diferentes retos para los fabricantes, incluso en materia cultural, en materia principalmente en materia logística, pero cuestiones muy básicas como inclusive compartir un mismo o un diferente horario, un uso horario, que eso también gestiona o provoca que las operaciones puedan ser menos competitivas. Principalmente el tema clave del nearshoring y de este fenómeno precisamente es el tiempo de traslado de las mercancías de China, una producción de China
para trasladarse hacia América puede llevarse hasta 24 días en un tiempo normal y visualizando una producción que se gestione, por ejemplo, en México hacia Estados Unidos, puede llevarse un promedio de 24 horas. Entonces, evidentemente, la ventaja competitiva que arroja o que tiene México en esta posición geográfica con precisamente Estados Unidos, que es el consumidor mayor del mundo, es una ventaja clave que coloca a México, evidentemente, como un punto estratégico, como un país que beneficiarse de este fenómeno y que evidentemente tiene otros factores importantes México para atraer la inversión y poder canalizarla de manera efectiva, brindando oportunidades a los inversionistas de todo el mundo. En puntos claves del nurturing platicaba precisamente pues uno de los aspectos que se prevé o se persigue al generar o gestionar este fenómeno como una estrategia en negocios es evitar riesgos en materia logística, aprovechar precisamente las ubicaciones geográficas y en sí todo esto provoca este fenómeno de reconfiguración de cadenas de suministro. Y aquí es donde debemos estar atentos porque precisamente a partir de este momento es donde se gestionan esas oportunidades para América, es donde América se encuentra ahorita en un punto y en un proceso importante de negocios donde podemos tener evidentemente una expectativa real de crecimiento económico y que hay evidentemente sectores que pudieran aprovechar todavía o potencializar más estas oportunidades que brindan estas circunstancias pues de políticas también. Los sectores que más están atrayendo inversión hacia toda América en materia de nearshoring son, como saben, automotriz, la industria de autos, camiones y autopartes. En lo que hace a México, México es un sector, tiene un sector bastante especializado en materia automotriz. México es el quinto exportador mundial de vehículos ligeros. Y bueno, es el séptimo fabricante de automóviles en el mundo y es el primero en América Latina con el 91% de la producción. Es el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial, de autopartes, perdón, y el primero hacia el mercado de Estados Unidos. Adicionalmente, dentro de otros sectores que son parte clave ahorita en esta época de nearshoring, en este fenómeno, hay otros sectores donde nuestro país tiene ya una experiencia bastante sólida que ha desarrollado de manera temprana y donde se han constituido ya desde hace muchos años a través del instrumento que les voy a platicar al final, que es el programa IMEX, diferentes industrias de diferentes países, no solamente de Estados Unidos, de diversidad de países que invierten en México, que apuestan para México como precisamente un país clave para detonar oportunidades en materia de negocios. Y bueno, dentro de estos sectores adicionales se encuentra la industria eléctrica, la industria de dispositivos médicos y farmacéuticos, que es una industria bastante importante para nuestro país. Evidentemente, platicábamos de la industria y fabricación de los semiconductores, que son clave para la producción de diferentes sectores. Y un aspecto importante es el aspecto metalúrgico, que hoy por hoy México está evidentemente visualizando todo esto que hay en este sector y se visualizan ciertas iniciativas pronto para potencializar y ofrecer mayores beneficios y ventajas fiscales para este sector. Otro de los sectores que se prevé puede beneficiarse positivamente con el nearshoring y está trayendo precisamente la inversión hacia México es la agroindustria. Se tienen ya alrededor de 15 empresas italianas que anunciaron su inversión en México, y esto principalmente para la fabricación de lo que son alimentos procesados. Ahora bien, Estados Unidos evidentemente tiene una agenda en donde la relocalización de empresas es un tema importante, es un tema clave, es un tema fundamental para la economía hoy por hoy de Estados Unidos y para la región como tal, la región América, y se han establecido ya por parte de la administración actual del gobierno de Estados Unidos sectores críticos, sectores claves, donde a este gobierno o a este país les interesa unir o gestionar esfuerzos para detonar oportunidades en materia de la localización y producción de productos o mercancías. Estos sectores son los sectores de minerales críticos, baterías eléctricas, medicamentos y dispositivos médicos y semiconductores, que bueno, son muy armónicos a lo que comentaba respecto a los sectores que están atrayendo la inversión. Y bien, desde el fenómeno de la globalización se estructuraron, como saben, 3 regiones productivas en todo el mundo: la fábrica de América del Norte,
Y dentro de la fábrica de América del Norte, México se constituye precisamente como ese eslabón clave de la producción hacia la región América, sobre todo la región Canadá, Estados Unidos y México, la región norte. Y bueno, está la fábrica de Europa y la fábrica de Asia encabezada por China. Comentaba que este fenómeno implica el traslado de diversas empresas hacia América como tal, que estarán gestionando sus procesos de producción dentro de América para estar cerca del consumidor final. Aquí también es importante comentarles que esto no significa que todas las empresas que están instaladas en China y que provengan de una inversión extranjera en China se van a trasladar hacia América. Lo que significa esto es que las empresas instaladas en Asia continuarán que proveen un producto, una mercancía a un consumidor instalado dentro del continente asiático, continuarán llevando su desarrollo y operaciones dentro de ese continente. Las empresas que producen en Asia y que gestionan precisamente operaciones para un consumidor final que se encuentra posiblemente en América, esas son las empresas donde se prevé que pueda haber esa oportunidad y que se estarán instalando precisamente dentro de varios países en América. Y bueno, evidentemente la economía mexicana se encuentra integrada en un sistema productivo caracterizado precisamente bastante por la red de tratados comerciales internacionales con los que cuenta nuestro país, principalmente, como saben, lo que es nuestro Tratado de Libre Comercio con América del Norte, anteriormente Telecan o TEMEC. Y dentro de toda la reconfiguración en materia económica, en materia de cadenas globales de producción, la inclusión de México precisamente a la industrialización, que fue a partir de los años 60, se han gestionado diferentes cambios, se han gestionado diversas evoluciones dentro de nuestro sistema jurídico, dentro precisamente de las herramientas que provee México para hacer todavía mucho más efectivo esta atracción de inversión y sobre todo generar esa experiencia de éxito para las empresas de inversión extranjera. Aquí, esto como referencia, es una parte de la evolución. México es muy dependiente del comercio exterior y dentro de las siguiente, bueno, dentro de este gráfico podemos observar básicamente la evolución del comercio exterior dentro de esta época del 93 al 2021, que básicamente fue la época en la que se inició el Tratado de Libre Comercio y que vino a marcar una etapa clave en nuestro país en materia de industrialización. Y esta evolución comercial binacional destacan las exportaciones de México hacia Estados Unidos, que evidentemente concluyen en un 50% en rango hacia como un destino principal de exportación. Esta estructura, como observan, se ha mantenido casi constante en el orden del 80% del total a lo largo de 20 años. Caso contrario o en contraste en lo que hace a las importaciones de México, desde los Estados Unidos han tenido una reducción significativa en términos relativos, ya que han pasado de representar el 70% del total en 1993 a menos del 50% hasta el 2018. Pero aquí básicamente la evolución, lo que quiero compartirles es precisamente cómo a partir de esa industrialización o esa etapa que viene marcándose de manera muy temprana en los años 60 para México, pero de manera ya muy clave y efectiva a partir de la firma del Telecan en la época de 1993 e inicio de 1994, marcó precisamente la pauta de generar todas estas condiciones hacia México, donde lo colocan como ese país estratégico dentro de América para la atracción de la inversión extranjera. Con este fenómeno del nearshoring, todo lo que se venía gestionando dentro de la época de la pandemia, dentro de la época precisamente todos estos acontecimientos geopolíticos internacionales que estuvieron o que han acontecido en el mundo durante los últimos 3 años, pues México generó a través con la región, precisamente con esta megaregión del norte, otra etapa en materia comercial con Estados Unidos y Canadá fue la reconfiguración de nuestro Tratado de Libre Comercio, un instrumento sumamente clave para la inversión. Y fue a partir del 1 de julio del 2020 donde precisamente entró en vigor el nuevo tratado, que como tal es una actualización, o fue una actualización de lo que era el Telecan. Se sustituyó el Telecan como tal por lo que es el TEMEC, y esto sucedió en el año, el 1 de julio de 2020. Con esto, México, dentro de esta región comercial,
preparó las condiciones en conjunto con la agenda trinacional en Estados Unidos y Canadá para generar las condiciones en materia normativa, en materia internacional, en materia tratado comercial, donde se generaran diversas actualizaciones a, a algunas normatividades contenidas en el tratado que eran muy necesarias precisamente para generar las condiciones de poder instalar la producción, este fenómeno de poder relocalizar las empresas precisamente hacia nuestro país. De ahí que tuvo el tratado una reconfiguración bastante importante en diferentes aspectos, como son las reglas de origen. En materia de reglas de origen se actualizaron para establecer un mayor contenido regional, sobre todo para lo que hace al sector automotriz, y también un contenido salarial para la fabricación de vehículos en la región. También se actualizaron reglas de origen para lo que hace a productos lácteos y químicos. Y un tema muy importante, que es un aspecto que siempre le ha preocupado a cualquier inversionista, sobre todo de Estados Unidos, y que es un tema que ha generado o ha detonado también, o lo omití al principio, que detonó precisamente el debilitamiento con China, entre Estados Unidos, en la relación comercial, el tema de la propiedad intelectual. A cualquier inversionista ese es un tema que le preocupa bastante, el tema de precisamente el resguardo de la información de sus procesos, el que evidentemente no se gestionen procesos a la par donde se copian o se dupliquen sin precisamente tener las condiciones o los derechos de productos similares. En China, si recuerdan, sucedió uno de los primeros temas que fue importante para Estados Unidos para empezar a generar mayores reglas y precisamente toda esa política arancelaria que adoptó Estados Unidos hacia China. Por ahí la situación con Huawei, que precisamente generó modelos muy a la par, en materia de función con lo que es Apple. Y bueno, pues estos temas de propiedad intelectual han sido unos temas que evidentemente son preocupantes para el inversionista y que dentro de la reconfiguración de nuestro tratado se incluyeron disposiciones ya más amplias para precisamente proteger los derechos de propiedad intelectual. Y esto es un tema importante, por ejemplo, en lo que hace a la prueba de medicamentos biológicos, se establecen 10 años para la protección de datos y en general para diferentes sectores. Adicionalmente, se gestionaron y se actualizaron el fortalecimiento de derechos laborales para lo que hace a nuestro país, en busca precisamente de mejorar las condiciones de trabajo y evidentemente con una visión de justicia social. Y un tema importante para todas las economías, sobre todo de primer mundo, el tema de protección de medio ambiente, que vemos economías en lo que hacen todos los continentes, gestionando una agenda bastante prioritaria en materia precisamente de protección al medio ambiente. Ahora, adicionalmente al TEMEC, a nuestro tratado comercial con esta región, México cuenta con alrededor de 14 acuerdos de libre comercio, los cuales permiten acceso preferente a 50 países, por lo que es muy amplia nuestra red de tratados. Evidentemente, tenemos este principal tratado que gestiona un acceso al comercio con el consumidor o el objeto de mercado por normalidad de todos los países, Estados Unidos, pero también tenemos acuerdos comerciales o tratados comerciales con Chile, con Israel, con la Unión Europea, con Uruguay, con Centroamérica, con la región de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, tenemos la Alianza del Pacífico, el TIPAD, tenemos tratados con Reino Unido, y bueno, hay una serie de acuerdos de libre comercio. Adicionalmente tenemos 30 acuerdos para la protección y protección recíproca de las inversiones, con 31 países y regiones administrativas vinculadas. Y esto, pues evidentemente nos convierte en un país bastante experimentado, bastante clave, pero sobre todo con un sistema jurídico, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, bastante sólido y bastante efectivo, porque estos tratados son muy efectivos, brindan beneficios comerciales y acceso preferente precisamente a estas oportunidades de negocios que son las que nos interesan como empresarios. Y hay un tema todavía muy importante, que México es líder y ha sido pionero precisamente en materia del fomento de las exportaciones. México cuenta con un programa que es el programa IMEX,
el programa de la industria manufacturera, y es un programa con el cual se gestionan o se dan diversos beneficios de carácter fiscal, de carácter comercio exterior, administrativo, para aquellas empresas que se instalen en México, decidan llevar dentro de nuestro país procesos operativos, procesos de servicios, y a la par, pues bueno, tienen diferentes beneficios que son muy importantes y que específicamente, me atrevo a decir, eso hace todavía mucho más atractivo nuestro país. Nuestra precisamente nuestra regulación en materia de comercio exterior, la experiencia en materia manufacturera, pero también todos estos beneficios y ventajas fiscales que nuestro país ofrece son de suma importancia, de suma relevancia, y evidentemente no sucede como tal en muchos de otros países. Si sumamos esto a todas las bondades y a todos los beneficios ya evidentes que suceden para nuestro país, como es la ubicación geográfica y evidentemente la mano de obra experimentada y calificada, pues evidentemente nos coloca como un país clave para la inversión. México cuenta con una infraestructura industrial desarrollada, una posición geográfica, como platicábamos, muy estratégica, que evidentemente gestiona posibilidades logísticas cortas y efectivas. Precisamente hay una disminución de aranceles por tratos preferenciales. La población de México es una población joven, es una población de 29 años de edad, y cuenta México con una gran reserva de trabajadores cualificados, que específicamente nuestra mano de obra se ha considerado a nivel mundial como una mano de obra adicionalmente calificada, una mano de obra bastante flexible, con muy fácil o muy ágil adecuación a procesos y a la innovación. Y pues evidentemente eso nos ubica también con otro punto clave, ¿no? En la parte de la mano de obra calificada. Ahora, México cuenta con diferentes zonas industriales desarrolladas, carreteras, infraestructura suficiente para brindar precisamente los servicios básicos de logística. Evidentemente hay trabajo todavía que nos toca hacer como país en materia de infraestructura, pero creo yo que todos los países, al momento de atraer inversión, todos los países tienen trabajo por hacer, todos los países siempre tendrán temas en la agenda para precisamente ir mejorando todas sus oportunidades y las ventajas competitivas que ofrecen a la inversión extranjera, pero consideramos que en lo que hace a la infraestructura logística y carretera, tenemos ya una red bastante sólida en este sentido. Un tema importante es nuestra infraestructura aduanera. México cuenta con más de 50 aduanas, en adelante lo voy a precisar. Y el otro tema, cuando hablamos de producir hacia este mercado del norte, o específicamente Estados Unidos, pues hay un tema de fusión cultural que también es bastante importante y es bastante clave a la hora de hacer negocios. Compartimos de alguna manera toda América, una identidad cultural muy similar, donde hay procesos o puede haber procesos de adaptación mucho más ágiles con lo que pudieran ser algunos otros continentes. El otro tema importante para México es que México ha conservado una estabilidad económica y política. Hoy por hoy podemos decir que el país brinda certidumbre jurídica a los inversionistas, y el gobierno ha gestionado de manera continua todas las políticas necesarias para que esto suceda, y reiterando para que la experiencia de inversión en México siempre sea precisamente exitosa. Los costos laborales, ya los platicábamos, que pues evidentemente en comparación con los costos laborales de Estados Unidos o Canadá o regiones en Europa, pues evidentemente México, como varios países de América, gestiona o maneja un costo competitivo mucho más bajo que el un costo laboral mucho más bajo que en otros países, y evidentemente pues eso también es un tema, pues un aspecto clave al momento de decidir dónde producir. Las aduanas de México, lo platico rápido. México cuenta con 50 aduanas, 19 en la frontera norte, dos aduanas en la frontera sur, 17 aduanas son marítimas y 12 aduanas son interiores. Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocupa el mayor flujo de operaciones en todo México. Es una frontera importante y, bueno, ocupa el 23% de las operaciones que se gestionan dentro de las aduanas, de importación y exportación. Ciudad Juárez es otra aduana fronteriza importante, al igual que Tijuana, y que gestionan precisamente operaciones de comercio exterior hacia la frontera y principalmente con nuestro vecino del norte. Otra de las aduanas importantes es una aduana interna, que es la aduana del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y adicionalmente la aduana de Reynosa, que es también una aduana fronteriza. Con todo esto, concluimos que México tiene las condiciones geográficas y geopolíticas para, así como una infraestructura importante, precisamente para
configurarnos como un destino estratégico para la inversión. Se perfila como tal nuestro país como una opción importante o clave para invertir al corto, a largo plazo y que evidentemente asegura con nuestro sistema jurídico todas las condiciones, como comentaba, para que estas inversiones detonen pues, todos sus efectos positivos. En resumen, México ese es el país de América Latina que se visualiza o se perfila como el país que puede beneficiarse en mayor medida del fenómeno de nearshoring, seguido de Costa Rica, después Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Todo esto concatenado a que son países que comparten ubicaciones geográficas favorables y bueno, también aspectos como la mano de obra calificada y una economías diversificadas adicional a poblaciones, como comentábamos, jóvenes, mano de obra bastante productiva. Y bueno, a través de todo este contexto donde comentaba que México se posiciona como un país clave para invertir, como un país clave para aprovechar todo ese fenómeno y estos beneficios que pueden detonar el fenómeno global de nearshoring y toda esta mudanza o localización de empresas hacia América, desde Asia, o inclusive la instalación no necesariamente también de Asia, ¿no? Inclusive de otros continentes, para instalarse dentro del continente americano. Pues bueno, México un país clave para esto. Muchos debieron de haber escuchado el tema de la reciente decisión de Tesla de instalar su megafábrica en México, específicamente en el estado de Nuevo León. Nuevo León es un estado que hoy por hoy está trayendo la mayor cantidad de inversión extranjera y Tesla se instala en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Es una inversión que implica la integración en esta cadena global de suministros y que evidentemente como parte del efecto del nearshoring provoca también un efecto multiplicador hacia otras regiones de nuestro país. Fíjense, tan solo con la instalación de Tesla, se estarán iniciando también la instalación de otras cadenas de proveeduría, alrededor de 30 y 40 empresas que pueden colocarse o se estarán colocando en diferentes partes o regiones estratégicas del país, como pudiera ser Chihuahua, como pudiera ser Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Bajío, Hidalgo, que son también sectores muy productivos en materia industrial. Y pues que evidentemente esto viene siendo también un tema importante que suma mucho a todo este empuje económico del nearshoring. El tema de la instalación de Tesla, importante comentar, Tesla evidentemente ha sido un tema, un acierto de México el que hubiéramos logrado la instalación de la fábrica, pero por una parte sí considero un efecto del nearshoring, pero también de las condiciones que ya existen en México y que Tesla evidentemente las tiene bastante estudiadas. ¿Por qué? Porque este es un mercado donde México o una industria ya tiene es una experiencia bastante amplia. Hay alrededor de 21 armadoras de autos en México y en materia de autos eléctricos ya existen 9 marcas instaladas en México que producen autos eléctricos. Adicionalmente a esto, en el contexto de los beneficios que concede nuestro Tratado de Libre Comercio con América del Norte en lo que hace a la industria automotriz, pues evidentemente hay beneficios que son muy atractivos para este tipo de sectores. Por ejemplo, hay un tema en Estados Unidos, hay por ahí una facilidad fiscal hacia los ciudadanos americanos que consumen o adquieren un vehículo producido en la región norte, ya sea Canadá, o sea Estados Unidos o México. Y este incentivo se trata de una deducción de, me parece, $7,500 para lo que hace a la compra o adquisición de este tipo de vehículos. Entonces, hay ciertos factores adicionales al nearshoring que hacen que evidentemente estas empresas volteen a ver a México y que decidan instalar estas inversiones que son bastante importantes. Tesla creo que tenía anteriormente tiene producción, perdón, en lo que es Alemania, Asia y Estados Unidos. Y bueno, ahora con México se estará gestionando lo que es la fábrica más grande de este productor y que evidentemente, pues bueno, esto ha sido un punto importante para nuestro país porque con toda esta fuerza comunicativa que tiene en especial la empresa Tesla y su dueño,
pues evidentemente genera ese efecto positivo y puede provocar también la atracción de otras inversiones. De entre los estados que se colocan en México como los mejores para invertir o que se colocan como los más favorecidos para aprovechar todas estas ventajas de inversión. Tenemos en primer lugar Nuevo León, que les platicaba que en el caso de Nuevo León, pues atrae la mayoría de las empresas actualmente, se colocan muchas de las inversiones, tiene una ubicación muy estratégica precisamente con la economía de Texas y pues evidentemente lo convierte en un estado muy clave dentro de la República Mexicana. Otros estados muy competitivos para la inversión son Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, y cada estado convive o, bueno, comparte diferentes ventajas en materia de beneficios, pero también a nivel local cada estado ofrece diferentes ventajas competitivas a la inversión, diferentes incentivos fiscales, desde la adquisición del inmueble para construir la fábrica de construcción, desde la excepción de algunos impuestos, etc., ¿no? Entonces, bueno, ya dependiendo de las necesidades de cada industria, es la decisión de colocarse en determinada porción geográfica de México, y eso dependerá evidentemente de cuál es su mercado clave de exportación, ¿no? Si el mercado clave de exportación de determinada empresa lo es California, Estados Unidos, pues seguramente la ubicación geográfica sería Baja California como un punto estratégico para colocar esa inversión. Nosotros como estratego tenemos un apartado de análisis de inversión extranjera y donde acompañamos desde precisamente el estudio para poder definir las condiciones más favorables donde puede instalarse la inversión. Y esto partiendo de varios rubros como son desde el económico, el logístico, proveeduría, etc., ¿no? Entonces, diferentes aspectos. Pero bien, comparto rápido los países que más invierten en México y son las economías clave, socios comerciales clave para nuestro país. En primer lugar, como platicaba, Estados Unidos, donde se gestiona alrededor del 50% de las exportaciones de la producción que se hace en México. Adicionalmente, otros socios comerciales claves lo son España, Alemania, que es nuestro tercer socio comercial, Argentina, Japón, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Suiza, Francia y bueno, el resto del mundo. Evidentemente contamos con empresas de todas las regiones, de todos los países. La integración de México en el comercio y la inversión directa internacional desde el año de los 60, desde los años 60, que precisamente México integró en su sistema el programa de fomento a la industrialización, con el cual en aquel entonces se permitían las operaciones de importación o las operaciones de maquiladoras para luego exportar, que también se conocen como importaciones inbound. Eso permitió desarrollar al país desde ese entonces una experiencia muy consolidada y con esto se abrió paso a lo que es la industrialización, toda esta parte de lo que es la industria maquiladora, que es un brazo súper importante para la economía mexicana. Los sectores de la industria maquiladora que son sectores líderes dentro de México, pues comentaba la industria precisamente automotriz, la industria farmacéutica, la fabricación de transporte, las industrias metálicas básicas, industrias alimenticias, bebidas y tabacos, alimentaria, perdón, servicios financieros y de seguros, minería, construcción, entre otras. Estos son sectores claves. Y les comparto aquí de forma súper rápida algunas de las empresas mundiales que están instaladas en México y que evidentemente, pues bueno, posicionan y reiteran esa confianza hacia nuestro país como un punto clave para la inversión. Tenemos el caso de empresas, diferentes empresas en materia de la industria automotriz, en el sector automotriz. Comentaba ya, México es un mercado de gran importancia para el sector automotriz, es un gran mercado para el desarrollo económico de México. El 3.6% del PIB mexicano se ve favorecido precisamente por esta industria. Y en México a la fecha existen alrededor de 21 plantas en 15 estados de la República que se ubican dentro del norte y el centro del país. Y como pueden visualizar aquí, comparto algunas de las regiones y marcas automotrices. Adicionalmente, hay muchas industrias que generan procesos de fabricación o de servicios en México. Pero bueno, refiriéndome a otra de las importantes, es la industria farmacéutica. En México se encuentran 10 de las principales empresas farmacéuticas, de acuerdo a su valor de marca internacional, y que evidentemente pues, también nos convierte en un sector bastante experimentado. Y ahora, dando estos antecedentes, quiero compartir ya la parte que nos interesa a todo, cómo aprovechar estas ventajas, cómo gestionar oportunidades
y cómo precisamente gestionar negocios efectivos en México para poder potencializar las oportunidades y beneficios de la inversión extranjera. En México, con este entorno del nearshoring, desde el 2021 a la fecha, se han anunciado aproximadamente más de 80 proyectos relacionados a la inversión extranjera. 20 de estos proyectos los ha concentrado el Estado de Nuevo León, como comentaba, es un estado líder en inversión. Y aquí es el aspecto clave y es el punto específico de partida para la inversión extranjera. El programa IMEX. El programa IMEX es el instrumento, como platicaba, es un programa de fomento con el cual México gestiona precisamente diversos beneficios fiscales, diversos beneficios en materia de comercio exterior, en materia logística, para que empresas que decidan instalarse en México, llevar procesos de fabricación, de producción, de servicios dentro de nuestro país, puedan tener una serie de ventajas fiscales que le permiten generar una producción a un bajo costo, generando con ello, evidentemente, también oportunidades competitivas y promoviendo la exportación a cualquier región, ¿no? Comentaba Estados Unidos, pero puede ser a cualquier país. El programa IMEX se enfoca precisamente a proveer estas condiciones para que las empresas puedan exportar. No está limitado a ningún país, independientemente de que contamos con tratados con ciertos países, las empresas pueden realizar exportaciones a sus mercados meta. Lo importante aquí, el programa IMEX ha tenido varios cambios importantes en materia normativa, se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Actualmente existen más de 6.500 empresas IMEX en nuestro país, se ubican precisamente en estas regiones. Y bueno, desde antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a mediados de los 90, México ha generado estas condiciones que alientan la generación precisamente de operaciones de compañías basadas fuera extranjeras y que, bueno, evidentemente la legislación local genera las ventajas competitivas que creo que son muy poco igualables en otros países. Hay un tema interesante cuando platicaba que China inicia su apertura comercial. Uno de los aspectos que estudió China fue precisamente el programa IMEX que ya existía en México. Y inclusive el presidente de China comentaba que lo primero que hicieron fue analizar lo que estaba haciendo México en materia de IMEX y generar una copia, una réplica de lo que es el programa para lo que hacia China. Tan así de importante es este programa para la inversión, muchas veces inclusive a nivel nacional, productores locales lo pierden de vista y hoy por hoy el programa, comentaba, ha tenido muchas modificaciones, muchas evoluciones. Una muy importante es también permitir ya la producción para la venta nacional, que fueron de los aspectos que se incluyeron con su última reforma del decreto que da vida a este programa y que es sumamente importante al momento de decidir trasladar una inversión de producción o trasladar un proceso productivo a México o bien al momento de decidir en qué región colocar esta instalación de la inversión. A grandes rasgos, el programa es esto, es un programa que busca brindar amplios beneficios y apalancar, evidentemente, inversión extranjera en México. Brinda beneficios a aquellas empresas que decidan importar de manera, en este caso es temporal, mercancías para producir, para llevar servicios. Y bueno, que evidentemente con el objetivo de que estas importaciones que ingresan al país con condiciones muy favorables en materia de pagos de impuestos y casi sin el pago de impuestos, pues bueno, evidentemente hay un compromiso de exportación hacia el extranjero con la ventaja precisamente del diferimiento de pago de impuestos, el pago del impuesto general de importación, el pago de aranceles, el impuesto al valor agregado a través de un crédito que se concede con una certificación adicional, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, en algunos casos las cuotas compensatorias. Los beneficios del programa IMEX, platicaba el tema de exentar el pago de aranceles. Y bueno, en el tema de exentar pagos de aranceles se encuentra el impuesto general de importación. Adicionalmente, hay una disminución en lo que es el derecho del trámite aduanero, que es un derecho federal que se paga precisamente por la realización de las operaciones de comercio exterior en México. Y hay una reducción bastante importante en el importe de pago.
Hay otros beneficios como es la importación de insumos, maquinaria, equipo o activos fijos sin el pago de impuestos que serán destinados a la producción o al proceso de servicios. Y bueno, la vinculación también que se da con poder vender hacia otras empresas IMEX ya instaladas en México con ese mismo escenario de ventajas fiscales y competitivas. Ahora, otro de los beneficios destacados del programa son el tema, comentaba, de poder exentar cuotas compensatorias, el tramitar también pedimentos virtuales, que esto implica el transferir hacia otras empresas maquiladoras de manera ágil y realizar operaciones entre maquiladoras o productores o consumidores finales, la elaboración de pedimentos consolidados y un tema importante que es otro de los programas de fomento estrella de nuestro país, es el programa PROSEC, que adicionalmente concede otros beneficios al programa IMEX o bueno, a las empresas que a lo mejor no encuadran en un proceso IMEX como tal. Este programa ofrece ciertos beneficios para lo que hace a la importación hacia México en otra clase de procesos. El programa IMEX platicaba, a grosso modo, está enfocado precisamente a otorgar las facilidades a quienes realicen procesos industriales, procesos de servicios de mercancías de exportación. Por procesos de servicios podemos comprender lo que son desde almacenaje, empacado, embalaje de mercancías. Y bueno, adicionalmente, esos son los temas o los sectores que el programa acoge para brindarle toda esta clase de beneficios. Así, el programa ofrece condiciones pues, para elevar la competitividad de las empresas, disminuir los costos administrativos y logísticos y sobre todo pues, a poder aplicar el tema que a todos nos interesa, regímenes impositivos particulares que evidentemente concluyen en la disminución de pagos de impuestos y que deriva en la disminución de los costos operativos y de producción. Eh, Adicionalmente, me platico de manera rápida la legislación aplicable en materia de IMEX dentro de nuestra legislación nacional, es el decreto IMEX, ahí se establece como tal la figura del IMEX, los requisitos, el trámite como tal, cómo acceder a la autorización y también cómo mantener esta autorización, porque hay obligaciones que también las empresas una vez autorizadas deben de continuar cumpliendo para poder asegurar la continuidad de la autorización. Y el decreto de MEX es interesante, en 1989 se promulgó, les comento, ha tenido algunas modificaciones importantes y una precisamente de las últimas fue donde ya se incluye la posibilidad de que también se pueda destinar esa producción o servicios a la industria nacional y las empresas CIMEX pues puedan también vender en territorio nacional hacia México, lo cual pues evidentemente es otra ventaja importante para los inversionistas porque no solo tienen la oportunidad de exportar hacia su consumidor final o mercado clave en el extranjero, sino también el poder destinar procesos de comercialización, venta dentro de México. Evidentemente ahí hay algunas obligaciones adicionales, pero son una de las ventajas que se han ido incluyendo. Este es un diagrama específico de cómo opera el IMEX y a grandes rasgos lo comento. Se importa, por decir, del extranjero, si es un país de América Latina, por decir Argentina, los insumos, las materias primas, o inclusive de Estados Unidos, donde se importen, donde procedan estos insumos o materias primas o activos, se importan del extranjero, se lleva un proceso de importación temporal que tiene un plazo de permanencia en México de 18 meses. Esto quiere decir que esas mercancías que se importan para producir o para gestionar un proceso de servicios productivo podrán estar dentro del país hasta 18 meses para llevar ese proceso. Y una vez culminados los 18 meses, se debe gestionar precisamente ya la salida de las mercancías a través de la exportación o bien a través del cambio de régimen por la venta nacional. Bien, una vez importados estos insumos o bienes, se llevan al domicilio de la empresa IMEX en México, donde se ubica su fábrica productiva o unidad de negocios, se llevan estos procesos y se convierte ya estos insumos y bienes en un producto final, ¿no? Como pudiera ser el ensamblaje de un carro, el producto final, o bueno, infinidad de productos que, bueno, pueden realizarse con el programa IMEX. Importante comentar, no hay ninguna limitación en materia de productos ni sectores. Se puede utilizar el programa para cualquier tipo de mercancías y eso es un tema también bastante competitivo, bastante una ventaja importante para todas las industrias. Una vez ya que se desarrolló, se elaboró este producto final, la empresa gestiona ya lo que es la exportación,
también teniendo evidentemente ese beneficio de disminución de pagos de impuestos o casi nulo pago de impuestos a la exportación o destino al consumidor final, donde quiera que se ubique, por ejemplo, pues Estados Unidos pudiera ser, ¿no? Entonces, con esto se aprovechan diferentes ventajas porque al producir en México o al llevar estos procesos, las empresas extranjeras pueden evidentemente aprovechar cumpliendo ciertas reglas de contenido regional y salarial, el poder ubicarse también en beneficios adicionales que están destinados a esta región comercial de América del Norte a través de nuestro Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Los beneficiarios son personas morales. El programa está destinado a personas morales constituidas bajo las leyes mexicanas. En esto, bueno, hay un tema, es un tema bastante, no es complejo la instalación de una empresa en México. La Constitución, evidentemente, no es tan ágil como pudiera ser en otros países, pero considerando el tema de una instalación de una empresa o la constitución de una empresa en México, pudiera llevar alrededor de un mes. Y bueno, ya esta empresa deberá cumplir precisamente el ser una persona moral, está constituida en México, el tener un domicilio fiscal en México y evidentemente puede tener capital extranjero, inversionistas extranjeros. Los bienes sujetos de importación, platicaba, no hay limitante. Evidentemente, todo lo que sea parte de un bien apto para el comercio, legalmente comerciable, pues es parte del programa IMEX, ¿no? Aquí entran desde materias primas, componentes, combustibles, lubricantes, contenedores, cajas, trailers y evidentemente todos los insumos y materia prima que se requiere para producir. Un tema muy importante que aquí es un tema clave para producir en México, aprovechando esta ventaja. Cuando la empresa se constituye y se autoriza bajo este programa IMEX, tiene una primera facilidad que es sumamente importante. Es el tema de poder importar maquinaria, el poder importar equipo, herramientas, activo fijo, sin el pago de impuestos. Entonces, otro aspecto importante es que esta maquinaria con la que se va a producir estos equipos productivos, inclusive todo lo que es herramientas, refacciones, pueden estar en el país todo el tiempo de la duración del programa. No está limitado a los 18 meses que hablábamos para producir o convertir en producto final. Lo que es maquinaria con la cual se va a producir o se va a llevar ese proceso de servicios puede estar sin limitación hasta que el programa o la autorización dure a favor de la empresa. Entonces, es un tema muy importante porque a veces desde aquí y desde el momento donde estamos instalando nuestra planta productiva, desde el momento donde tenemos que importar esa maquinaria, que a lo mejor es una maquinaria muy especializada, que proviene de un país de Europa o que proviene de algún otro país, pues ya va a traer evidentemente una carga arancelaria, un cargo de impuestos, pero con el programa IMEX pues hay mucha posibilidad de que se puedan exentar diferentes cargas contributivas o tributarias, y esto lo convierte desde el primer momento en un aspecto súper clave para decidir invertir en México y utilizar evidentemente este programa. Los plazos de permanencia ya los comentaba, 18 meses por regla general para lo que hace a mercancías y bienes insumos vinculados o que producen precisamente ese producto final. 2 años en el caso de cajas y contenedores y durante la vigencia del programa lo que platicaba, principalmente maquinaria, equipo, activo fijo, todo aquello con lo que la empresa va a producir sus bienes y servicios. Hay diferentes modalidades en el programa IMEX. Me voy a enfocar rápidamente a las modalidades que son más importantes. Hay alrededor de 5 modalidades que son, bueno, controlar empresas, industrial, albergue, servicios, pero básicamente donde se ubican normalmente por excelencia la inversión extranjera es industrial y servicios. Industrial, pues es cualquier proceso de elaboración, de transformación, de creación de mercancías para la exportación, y servicios, como platicaba, es precisamente el tema desde el almacenaje, pues la logística, toda esta parte del albergue, las mercancías, el empaquetado, el embalaje, etc. Todos estos son procesos de servicios que son importantes y pueden vincularse a esta modalidad del programa, lo que quiere decir que pueden autorizarse bajo este programa, bajo la modalidad de servicios, cuando lleven a cabo esta actividad. Importante comentar que una empresa puede tener diferentes modalidades y eso no está limitado tampoco. Puede tener una modalidad industrial y adicionalmente puede llevar procesos de servicios y pues evidentemente eso también gestiona oportunidades importantes. El otro, el tema de la vigencia del programa, el programa está vigente hasta que básicamente no tiene una vigencia. Lo único es que las empresas están obligadas a mantenerlos bajo el cumplimiento estricto de ciertas obligaciones y puede durar toda la vida de la empresa, ¿no? El programa IMEX puede durar hasta toda la vida de la empresa, siempre y cuando pues, no les sea cancelado, no les sea suspendido por alguna omisión o alguna infracción a las disposiciones aduaneras o a los compromisos que
que adquieren las empresas al estar autorizadas bajo este programa. Uno de los compromisos importantes es el realizar ventas al extranjero por un valor superior a los $500,000 y el otro, o bien, este compromiso o cumplirlo exportando alrededor del 10% de su facturación total. Y esto es bastante interesante porque quiere decir que todo lo que importamos para ser destinado a un proceso de servicio CIMEX o productivo, tenemos el compromiso de exportar por lo menos el 10% y el otro 90% a lo mejor se puede destinar al comercio mexicano. Hay empresas, nos han tocado, por ejemplo, empresas de Costa Rica, de Guatemala, donde tienen un mercado ya muy importante en México y su mercado clave precisamente donde les interesa vender o comercializar es México, pero también tienen un mercado importante en Estados Unidos y empiezan a gestionar mayormente también día a día más exportaciones a otros países. Entonces, evidentemente, esta figura les queda como un traje a la medida. ¿Por qué? Porque pueden importar con estos beneficios, producen en México, destinan inmediatamente con una logística ágil a todo el territorio nacional, por decirlo así, pero adicionalmente, pues gestionan exportaciones con estos beneficios hasta a otros países clave, ¿no? Siempre y cuando se cumplan precisamente estos beneficios. ¿Cómo nos autorizamos CIMEX? ¿Cómo se logra la autorización en este programa y evidentemente el gozar de estos beneficios? Es una autorización gratuita por parte del gobierno. Se tienen que cumplir diversos requisitos. Se presenta la autoridad responsable de autorizar el programa IMEX, es la Secretaría de Economía, que es nuestra autoridad competente en materia económica. Y bueno, es un trámite relativamente ágil, es un trámite que sí conlleva evidentemente la especialización, conlleva el tema de cumplir ciertos requisitos, como son el objeto social, que esté vinculado a precisamente llevar servicios o producción, la posesión, tener un inmueble donde se van a llevar ese proceso, contar con un contrato de maquila, un proyecto de maquila que le dé certeza a la autoridad que tenemos sí un proceso donde vamos a importar de manera temporal hacia México para producir o generar servicios, pero también tenemos un comprador en el extranjero donde ya estamos generando compromisos de compra y que esto deriva en órdenes de compra, etc., ¿no? Entonces son en realidad algunos requisitos bastante, no son simples, pero considero que no son complejos cuando se tiene una asesoría adecuada. El trámite comentaba que es relativamente ágil, alrededor de un mes ustedes ya cuentan con una autorización IMEX. Hay épocas, siendo honestos, donde sí la carga de trabajo de nuestras autoridades puede derivar en que se puedan retrasar estas autorizaciones, pero también en la mayoría de los casos nosotros hemos tenido autorizaciones en 5 días, en 7 días y bueno, hasta un mes, ¿no? Puntos claves de compromisos del programa IMEX, una vez que ustedes ya cuenten con la autorización, comentaba que hay obligaciones clave que hay que cumplir y que evidentemente son importantes para mantener esta autorización y tener certeza de que la inversión que gestionamos en México o instalamos puede seguir aprovechando estos beneficios. Las empresas IMEX deben de contar con un reporte anual de operaciones de comercio exterior, es mucha información estadística de las operaciones que se realizan, un control de inventarios que se denomina anexo 24 y en el cual se establece información mínima de precisamente las entradas y salidas en importaciones y exportaciones, y básicamente lo que le interesa a la autoridad como tal, en este caso economía, pero también a nuestra autoridad fiscalizadora, que es el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus unidades fiscalizadoras, como son las unidades de comercio exterior, de auditoría de comercio exterior, pues les interesa confirmar que las empresas estén haciendo un correcto uso del programa, que cumplan con estos requisitos y que evidentemente se lleve el ciclo de IMEX de retorno, importación y retorno, ¿no? Se lleve precisamente la importación y la exportación, y si no hay exportación y es venta nacional, se llevan los cambios de régimen. Entonces, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para aprovechar todos los beneficios que concede el programa IMEX? Hay otros programas de fomento, comentaba, y hay otros esquemas o figuras dentro de nuestro sistema, principalmente aduanero, que conceden beneficios adicionales todavía a la inversión y también en general a todas las empresas que producen operaciones de comercio exterior. Desde la certificación de IVAIEPS, esta es una certificación clave una vez obteniendo el IMEX, porque es a través de esta certificación con la cual vamos a poder exentar el pago del IVA, aplicar un crédito en la importación y no pagar el IVA, que evidentemente para cualquier empresa el impuesto al valor agregado pues deriva en un ahorro y en un tema importante a nivel flujo, ¿no? De cualquier empresa. Contar con los padrones de importación y exportación. Estos son, pues, el boleto número 1, ¿no? Para poder realizar operaciones de comercio exterior en México. Se deben de contar con los registros en los padrones para importar
y para exportar. Y estos son trámites que se realizan ante el Servicio de Administración Tributaria. Adicionalmente, en México existen padrones de sectores específicos, sobre todo de sectores sensibles como son textiles, como son autos. Y bueno, cuando queremos producir en estas industrias, se requerirán para la importación también tener este padrón sectorial. Este es un trámite relativamente muy sencillo, eh, muy ágil, y pues bueno, realmente generando una integración correcta con los requisitos se asegura que ustedes cuenten con la autorización. Hay otros ventajas o esquemas de fomento a la inversión, como es el PROSEC, platicaba, aplica no solo a las empresas que exportan, sino también a las que producen y comercializan solamente en México. Y este concede también pues una disminución arancelaria importante que brinda beneficios y ventajas fiscales que sumadas al IMEX, pues vuelven todavía mucho más robusto a todo ese apartado de beneficios a la inversión extranjera o a la producción en México. Regla octava es otro de nuestros esquemas con los cuales se da esa posibilidad de generar la desgravación arancelaria, y sobre todo en países donde no exista tratado de libre comercio. Todos estos esquemas Fabiola, son clave discúlpame al por momento, perdón. interrumpirte. Ya casi se va a cerrar la sala. La sala se cierra automáticamente a las 11. No sé si quieras dar algunas conclusiones. Sí, claro, de hecho estoy por terminar, entonces me quedan Ok, 2 minutos, gracias. disculpen obviamente por los tiempos. Y bueno, ya en recomendaciones, creo que les vamos a compartir esta presentación, pero bueno, hay recomendaciones en materia de cómo seguir aprovechando estas ventajas competitivas nearshoring y evidentemente el generar ese acceso a mercados. Un tema clave es poder tenerla desde el primer momento una asesoría especializada que permita asegurar el proceso de manera efectiva y las autorizaciones. Nosotros como firma en Estratego somos una firma especializada en materia de comercio exterior y materia fiscal. Nos especializamos bastante en lo que es el sector IMEX, y bueno, aquí brindamos la información y asesoría, sobre todo la asesoría efectiva e integral para desde la instalación de una empresa hasta la autorización del IMEX y el mantenimiento de esta autorización. Contamos con diferentes servicios en materia de comercio exterior. Y bueno, con una integrada experiencia en diferentes áreas especializadas, entendemos los desafíos y las oportunidades que este cambio estratégico conlleva, porque en el emocionante viaje de nearshoring en México, en Estratego somos sus compañeros de ruta, y contamos con 4 oficinas a nivel nacional, operativas: Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, y 2 oficinas de representación internacional en Estados Unidos y München, Alemania. Les agradezco mucho a todos por su atención. Creo que el tiempo nos ha ganado un poco. Estaré yo al pendiente si tienen alguna duda o si tienen algún tema que quieran abordar o en el que deseen que abundemos. Con todo gusto podemos canalizarlo a través de Alexis. Y bueno, aparecen nuestros números en pantalla para lo que requieran de nuestra parte. Les agradezco igualmente a Datasur por la organización, ¿no? Y espero que nuestra aportación haya sido de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias. Ya en estos últimos segundos aprovecho para cerrar y agradecerte, doctora Fabiola. Estuvo sumamente interesante tu presentación. Vamos a hacer algún otro evento con Estratego y claramente todos los presentes van a estar invitados y esperamos que puedan asistir. Si tienen algunas preguntas, por favor lo pueden hacer al correo que les llegó el mail, y con todo gusto ahí justo lo vamos a resolver. Muchísimas gracias por su asistencia y esperemos que hayan disfrutado este evento como parte de la experiencia de Datasur. Hasta luego. Datasur.com, la inteligencia de tu negocio.